podrían tomar muchas personas en estas celebraciones, Navidad, fin de año o siempre, de hacerlo solas o por algunas razones que se pueden variar respecto a los orígenes, deciden no compartirlo en familia. Algunas ligadas asociadas a la depresión o la ansiedad, o el temor a la soledad, o el miedo al recuerdo, o evocar momentos tristes que ocurrieron en esas fechas o que no están las personas que hubiese querido que estén en esas fechas. En fin, hay un cúmulo de emociones que se entrelazan en estas fechas, sobre todo, y entre esas, una que se ha denominado por los expertos depresión blanca. La psicóloga Marta Martín nos acompaña para explicarnos de qué se trata esta depresión blanca y cómo identificarnos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy aquí en la ciudad de Nueva York y en Nueva York, en esta época hace frío, el sol se oculta más temprano y las personas tienen mayor tendencia a ponerse tristes. Quiero que hagamos una diferencia. Una cosa es estar deprimido y otra cosa es estar triste. El que está en depresión está enfermo y necesita ir al médico. Es como tener cualquier enfermedad. Pero si tú por una fecha te pones triste, no es lo mismo. Deberíamos llamarlo tristeza blanca. Y tiene que ver con los preconceptos que hay en nuestra cabeza de creer que cierta fecha tiene que tener, valga la redundancia, ciertos requisitos para nosotros poderlos disfrutar. Entonces no viene que tiene que estar el papá, la mamá, el abuelo, los hijos, etcétera, etcétera. Y nos creamos nuestra propia tristeza. Esa fabricación de tristeza ha sido también más por una intención personal, Marta, o por el haber heredado a través de culturas, generaciones, enseñanzas de familia y de distintas sociedades, esto precisamente, que hay que pasarlo en familia y en compañía, y si no ocurre de esa manera por diferentes circunstancias, hay una tristeza profunda. A ver, nosotros tenemos muchos paradigmas, sobre todo los latinoamericanos. Somos la cultura del sufrimiento. No eres buena madre si no sufres por tus hijos. No eres buena esposa si no sufres por tu esposo. Y pues, no eres buen hijo si no sufres. Es como que sufrir es el sentido de vivir. Como que si disfrutar y ponerme feliz porque de pronto me tocó una Navidad sola y me hago el chocolate del espesor que yo quiera y me como el pan que yo quiera y me lo disfruto, la gente te ve raro. Entonces, tiene que ver mucho con que le damos sentido a nuestra existencia o cuando las cosas son muy pesadas o cuando las cosas son muy tristes o están muy llenas de todo aquello que nos complique. Tiene que ver un poco con una cuestión de idiosincrasia. ¿Considera, Marta, que hay necesidad de explicarlo, que las personas que experimentan esta necesidad de pasar en soledad o salirse del molde habitualmente, deben explicarlo para que el otro se ponga en su lugar y entiendan un poco su posición y no lo dramaticen o no le den más valor o especulación del que podría tener? Yo te digo una cosa, hay personas que si tú no haces lo que ellas esperan que tú hagas, cualquier explicación que tú le des no le va a satisfacer. Te digo que personalmente hay un libro que me gusta mucho, se llama El arte de no amargarse la vida, en el que te dice, disfruta como tú creas que tienes que disfrutar. Estamos en una etapa de nuestras vidas en que tú debes de disfrutar lo que a ti te hace bien, pero si tú te vas a poner a llenar las expectativas de los otros, no lo vas a lograr. Sin embargo, sí creo que se merece una corta, concreta y directa explicación. ¿Sabes qué? Prefiero esta Navidad pasar solo. A mí me pasó. En esta Navidad, mis 3 hijas que están en diferentes países declararon que querían pasar cada una por su lado. Y ya mi cabeza quería hacer el drama. No. Qué felicidad que ellas pasen como crean que deben de pasar. Y nosotros tenemos que respetar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es respetar a los otros, que no significa que los dejemos solos muchas veces, sino que hay que saber ser cauto, porque hay personas en las que de pronto tú te dices, quiero pasar solo en Navidad, no te interesas, y entonces sin querer puedes hacerle daño. ¿Sabes qué? Son una serie de cosas. En primer lugar, preguntar por qué. En segundo lugar, escuchar lo que el otro dice
y sobre todo respetarlo y ponernos a las órdenes. ¿Sabes qué? Si por si acaso a último momento no quieres estar solo o sola, me avisas y yo estaré contigo. Y qué buena y didáctica manera de explicarlo, Marta, porque muchos quizás están en esa misma posición o no saben cómo expresarlo y explicarlo al mismo tiempo a quienes están en su entorno para hacerse entender. Y yo tengo una pregunta para usted. Marta, ¿cómo está? Un gusto poder conversar con usted. Ahora, hay una diferencia entre querer pasar solo y pasar solo porque no hay otra opción, como lo que le ha ocurrido a usted. Bueno, te digo una cosa, solo si vives en el desierto y no hay ninguna casita alrededor. Entonces empecemos con el concepto de soledad. Ya no hay nada más maravilloso y saber que tú estás bien cuando tú disfrutas de tu propia compañía. Entonces imagínate una Navidad en un estado total de libertad, viendo lo que tú quieras y escuchando lo que tú quieras contigo mismo, brindando y diciendo, Señor, porque es el nacimiento de Jesús, nace en mi corazón y en una honda reflexión y mandando unos mensajes amorosos. ¿No te parece maravilloso? Es cuestión de, como dice un dicho, el problema no es el problema, sino cómo tú ves el problema. Entonces, para todos aquellos que nos escuchan y que van a pasar una Navidad, no, vamos a llamarlo, no típica, disfrútatelo y gózatelo. Marta, por ejemplo, para las familias que han sufrido pérdidas, digamos, es la primera Navidad o el primer fin de año sin papá o sin mamá o sin esposo, sin esposa, es lo mejor que se podría hacer, respetando que cada uno es diferente y que cada uno tiene sus tradiciones. Bueno, yo te voy a decir una cosa, por favor, llorar por alguien que no está es normal. No tenemos que estar disimulando, ay, no, nos vamos a poner todos alegres y cada uno con un dolor interno. No, la cuestión es poder transparentar tus sentimientos. Tú tienes derecho yo todos los 24 lloro, yo voy a tener 4 años de viuda y yo lloro. Yo estoy en libertad de llorar, yo quiero llorar, todos lloramos un ratito y de ahí pasa. Entonces la gente tiende a ocultar sus sentimientos, hablar un momento sobre lo que significa que la otra persona no esté, el tributo mental, porque mientras la persona viva en nuestro corazón, pues seguirá viva, es una manera de decirlo, y poder conversarlo en una fecha como Navidad, qué bonito. Yo me acuerdo la Navidad que pasé sin mi suegro, que era una persona muy querida, y como cada uno estaba en una esquinita y nadie decía nada, hasta que mi suegra empezó a hablar y todos lloramos y todos nos abrazamos y después todo fue mejor. Entonces, poder poner los sentimientos sobre el tapete, hablar, llorar, es normal. Toda tragedia, por decirlo de alguna manera, o toda falta, es una campana de Gus, así se llama, como una montaña. Entonces todos se pondrán tristes, llorará, llegará a la cúspide y empezará a bajar y todos podremos seguir. ¿Por qué ocultar nuestros sentimientos de dolor? ¿Por qué hacer como que la persona sí está? ¿Por qué hacer como, no sé? La realidad es que no está, la realidad es que tú y yo nos vamos a morir, todos nos vamos a morir, no estamos preparados para ello y cuando sea el momento lloremos porque esa es la mejor manera de sanar. Marta, aprovechando que está en Nueva York, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre la forma de vivir la Navidad acá en Guayaquil o Ay, Ecuador? no, ay, sí, yo tengo 4 años acá, yo extraño, o sea, acá el día especial es el Día de Acción de Gracia, que es, no me parece que el segundo o tercer jueves de noviembre. Y entonces ahí la gente se reúne a comer el pavo y da gracias. Y la Navidad casi pasa desapercibida. Todo está abierto, no, no se lo celebra como en nuestro país. Es totalmente diferente, totalmente. Extraño, I miss my Christmas. Marta, también creo que sería oportuno extender a nuestra audiencia cómo identificar estas manifestaciones que en quien quiera expresarse en soledad o a veces no lo sabe hacer con sus palabras, sino con sus acciones. Y quienes están a su alrededor, cerca o lejos, sepan identificar que eso, si no se atiende a tiempo, podría profundizarse, derivarse en otras patologías. ¿Cómo hacer desde afuera para saber que alguien nos está diciendo no me dejes solo a pesar que quiero estar solo? En primer lugar, tenemos que entender que esto no es una cuestión, cuando tú tienes una depresión, no es una cuestión de estación. Se puede agudizar más, pero esta persona previamente ya ha tenido un comportamiento en el cual nosotros nos podemos dar cuenta que
se aísla, que no disfruta, que come demasiado, come muy poco, que duerme de más o no puede dormir. O sea, aquellos síntomas que yo los invito a que busquen pues en las redes sociales los síntomas de una depresión. Yo tengo mi canal YouTube, se llama psicóloga Marta Martínez Hidalgo. Mira, entra y mira cuáles son las señales de una depresión. Entonces, ¿qué sucede? Que una persona que sí está deprimida no se debe de quedar sola. Eso es bien importante. Pero para eso ya tú tienes que haber visto las señales e incluso haber tenido un diagnóstico. No es adecuado que una persona en depresión se quede sola. Muy diferente a una persona que quiere estar sola por su propia voluntad, que no ha tenido ningún síntoma de depresión antes. Y es normal que muchas personas que se quieran quedar solas se pongan tristes, pero es en ese momento. No es un comportamiento que ha venido sucediendo, porque si ha venido sucediendo, la verdad es que aunque esa persona te diga que quiere estar sola, no es adecuado que esté sola, porque es ahí donde se cometen los mayores actos de suicidio o de intentos de suicidio. Es bueno que lo advierta con esa claridad, Marta, y queremos agradecerle por su tiempo y desearle una feliz Navidad, a pesar de que no estará con sus hijas, pero ya nos ha dicho usted claramente que lo puede asumir y afrontar con la alegría que así lo revela. Muchas gracias. Yo no sé si tú vayas a pasar solo Navidad porque has insistido en eso de que como que la gente no entiende. Así que lo que sea que nos pase, bienvenido para crecer, madurar y decidamos ser felices. Muchas gracias por la invitación. Cuídense. Gracias, Marta Martínez.